Saludo cordialmente a todos ustedes, hermanos, especialmente a nuestros abuelitos que celebran y que recordamos con cariño en el día de Santa Ana y San Joaquín, los abuelos del Señor Jesús. Este domingo, el Día del Señor, nos presenta el Evangelio la oración filial del Hijo amado de Dios Padre, de Jesucristo el Señor. Recordemos que Jesús el Señor está caminando hacia la ciudad santa de Jerusalén para morir en cruz. Y el Evangelio de San Lucas presenta, mientras Jesús camina hacia la crucifixión, la oración. Y hay esta hermosa observación. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y hoy nosotros estamos en este Día del Señor también suplicando que Él, que es el Maestro, nos enseñe a orar, nos enseñe a decir Padre. Jesús, el Señor, aparece pues como el Maestro que enseña a orar. La petición del cristiano de ayer y del cristiano de hoy, pidiéndole que nos enseñe a orar, es decirle: Señor, enséñanos a entrar en el misterio de la oración, a entrar en el misterio del amor de tu Padre, de Dios, que es nuestro Padre. El discípulo de ayer como hoy le tiene que suplicar a Jesús para aprender del Señor Jesús cómo se debe orar. El evangelista, por lo tanto, coloca que Cristo es el modelo de la oración del cristiano, que la oración de Cristo es el modelo para que nosotros aprendamos a decir Padre. Jesús el Señor ora y luego nos enseña a nosotros a relacionarnos siempre con la fuente esencial de la vida de todo hombre, Dios. El significado para nosotros los cristianos que la oración del Padre Nuestro está sobre todo en la relación personal que tiene el Señor con su Padre, y Él nos hace partícipes de esta oración y nos introduce al diálogo interior de Dios Padre, de su amor. Y así Él, con su oración, eleva nuestras plegarias al corazón de Dios. El discípulo, ustedes y yo, hoy debemos aprender de Cristo, que primero es Dios, primero es el Padre, primero Dios y su reino, como lo enseña en Mateo 6:33. Jesús el Señor nos enseña a abrir nuestra vida al tú de Dios, nos enseña a abrirnos a nosotros mismos y elevar nuestra plegaria con Él hacia Dios. Y esto es lo esencial para Jesús, el Señor, y para el cristiano: comenzar con Dios. En la oración de Cristo nos enseña Él la primacía de Dios y que todo deriva de la oración, de estar en unión con Dios. Por eso, con el Señor Jesús, que es el Hijo, oramos nosotros como hermanos. Es la oración de Jesús a su Padre, a Dios, y porque es su Padre le dice Padre. Pero quisiera recordar una citación que me parece importante para entrar en el misterio de la oración de Cristo. Los seguidores de Baal, Primera de Reyes 28, gritaban. Eran
450 seguidores, sacerdotes de Baal, y gritaban fuerte a su Dios. Griten, propuso Elías el profeta con voz fuerte, porque Él es Dios con minúscula. Gritaron con voz fuerte los 450 sacerdotes, haciéndose incisiones en el cuerpo, y ese Dios no los escuchaba. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, el plural nosotros, no depende de nosotros los hombres, no depende de 1, 2, 3 o 400 sacerdotes que gritan. El plural nosotros en el Padre nuestro no es un plural antropológico, sino que es un plural cristológico. El Padre nuestro no es la cantidad, sino la cualidad de unirnos a la oración de Cristo. Es Cristo y nosotros unidos a Él que dice Padre nuestro, el Padre de Cristo el Señor y nosotros unidos a Él. La oración cristiana es de Cristo, no de los gritos de 1 o 2 o 3 hombres, sino de Cristo y nosotros unidos a Él. Cuando Cristo el Señor ora y nosotros unidos a Él, entonces la oración es verdaderamente de Cristo y de nosotros los cristianos. El nosotros no es un nosotros humano, sino que es un nosotros del Padre nuestro unidos a Cristo que dice Padre. El nosotros tiene su centro en Cristo, Cristo y mi yo, y todos con Cristo oramos y decimos Padre nuestro. Oramos al Padre Celestial que conocemos por Cristo. Las oraciones, y hoy recuerden ustedes, en toda oración, y estemos atentos a las 3 oraciones que hace el sacerdote, termina por Jesucristo nuestro Señor. Entonces el Padre las escucha, porque es la oración de Cristo y la nuestra unida a la oración del Señor. No es porque nosotros gritemos, no es porque simplemente nos tomamos de la mano y decimos qué linda esta oración, sino porque nos unimos a la oración del Señor. Con el Hijo que le dice a Dios Padre porque lo ama, nosotros los cristianos nos unimos y decimos Padre nuestro. Cuando Dios creó a Adán, el antiguo hombre, dicen los padres de la iglesia, estaba mirando a su Hijo, y por eso nos hace a su imagen y semejanza. Y cuando nos mira el Padre desde el cielo, porque está en el cielo, dice, estos cristianos se parecen a mi Hijo. 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15. Nosotros, todos nosotros tenemos las facciones de Cristo, porque Cristo el Señor es el modelo, el verdadero hombre que cuando crea Dios a Adán, lo crea fijándose en Cristo. Así que Cristo es la medida del hombre. Jesucristo es el único Hijo de Dios Padre. Dios Padre nos mira y nos acoge porque somos hechos a la imagen de su Hijo. Cuando Dios Padre escucha de los labios de Cristo, Padre nuestro, y nosotros unidos a la voz de Cristo, dice, esta es la voz de mi Hijo amado. ¿Y por qué es la voz del Hijo amado? Escucha las oraciones de nosotros los cristianos. Porque escucha la voz de Cristo, escucha la voz de nosotros cristianos. Por eso, queridos hermanos, no es porque nosotros 1,
2, 3, 450 formamos el plural del Padre Nuestro. Es porque Cristo y nosotros los cristianos, unidos a Él, decimos Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos mira y reconoce que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de su Hijo querido. Cuando escucha la oración, la plegaria, Padre, escucha la voz del Hijo, y en la voz del Hijo querido Jesús, escucha nuestras voces. Pero, ¿qué dice el Hijo? ¿Qué dice esencialmente la súplica del Hijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Así, la eficacia de la obra salvadora de Cristo es borrar nuestros pecados, redimirnos del pecado y devolvernos la gracia. Y por eso el Cristo ora y suplica a Dios Padre, y la petición de Cristo es escuchada por el Padre, es escuchada por su Padre, y su Padre escucha esta súplica, y su Padre mira las lágrimas cuando Cristo, postrado en tierra, en el huerto del Getsemaní, llora por la salvación de nosotros, por la salvación del hombre, y le suplica a Dios Padre, perdónales. Ese es el regalo que Dios Padre nos ha hecho en Cristo el Señor, el sacerdote orante, el sacerdote suplicante, el único y verdadero sacerdote que extiende sus brazos en cruz y reza para que del cielo descienda la salvación. Cristo pide a Dios su Padre porque conoce a su Padre. Cristo conoce el amor de su Padre y por eso pide como sacerdote supremo, Padre, perdona, porque el perdón tiene una forma y la forma del perdón se llama Jesucristo, que manifiesta el amor del Padre. La oración nuestra del Padre Nuestro no es porque nosotros estemos unidos entre nosotros, sino porque estamos abrazados a la cruz del Señor. El plural del Padre Nuestro es porque yo, tú, nosotros los cristianos, nos abrazamos a la cruz de Cristo y con Cristo suplicamos. ¿Qué suplicamos? Perdona mi pecado. Queridos hermanos, hoy digámosle suplicantes como cristianos a Cristo, Señor Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a suplicar del cielo el perdón, el amor. Cristo Jesús, enséñanos a decir Padre. Amén.